Super Crack Estrella presenta. El infierno está en la Antártida, bajo su hielo a unos 6.000 kilómetros bajo tierra, y hay una réplica de los Alpes suizos. Extraño ya sé, pero cada vez creo más en esta teoría. Los Alpes secretos de la Antártida. Finalmente se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta. Las montañas Gamburtsev. Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos. De 700 x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Quien así habla es Fausto Ferrazioli, geofísico del British Antarctic Survey, que ha participado en el proyecto AGAP, Antarcticas Gamburtsev Province, llevado a cabo por un grupo de científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Japón y Estados Unidos, y que tras más de 120.000 kilómetros de vuelo, 3 vueltas al mundo, a bordo de un avión equipado con sensores de radar y gravedad, y permanecer en la zona durante bastante tiempo, ha conseguido cartografiar la cordillera enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Se instalaron en la zona 2 campamentos a más de 4.000 metros de altura, y aunque la zona es llana, tiene ligeras ondulaciones, y cada campamento estaba a un lado de la cúpula más alta del casquete, el Dome A. Las condiciones, las imaginables. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1000 metros de altura. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado. Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferrazioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general. El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la Tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. Es posible un infierno con montañas como las que hay en los Alpes suizos. Lo cierto es que esta historia de montañas en el infierno, me recordó una serie de dibujos animados, Bola del Dragón. El infierno de Bola de Dragón tiene montañas, y un mundo de hielo como la Antártida. ¿Sabrían algo los guionistas de estos dibujos manga? El infierno, Jigoku, es un lugar en el otro mundo donde los personajes malvados van después de que mueren. Nunca se muestra en el manga, sin embargo se muestra varias veces a lo largo de la serie de anime Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Una versión del infierno también aparece en la película de El Renacer de la Fusión. Goku y Vegeta. El infierno del universo de Dragon Ball es, aparentemente, una zona montañosa ubicada debajo del Camino de la Serpiente. Su característica más distintiva de los mostrados es un estanque sangriento, que, haciendo honor a su nombre, aparentemente se compone de sangre. Este lago más tarde sería semi-congelado por Janemba y usadas para encerrar Goku en la película El Renacer de la Fusión. Goku y Vegeta. A menudo los miembros muertos de las fuerzas especiales Ginyu, y en una ocasión, Cell, fueron eliminados en el estanque sangriento. También hay una aguja de montaña, una montaña espigada, y una cárcel.
También está compuesto por otras regiones, como el bosque Yema, que es apreciable en el videojuego Dragon Ball Z, Attack of the Saiyans, y una parte congelada más abajo, que se puede ver en Dragon Ball GT en la saga Super 17. A diferencia de la mayoría de las representaciones del infierno, el infierno del universo de Dragon Ball no se representa como un lugar destinado a torturar a sus habitantes, de hecho, hay incluso un parque de atracciones. La excepción a esto es visto en Dragon Ball GT, cuando Freezer y Cell envían Goku a un área de hielo por debajo del resto del infierno en el que la guardiana del infierno lo tortura y lo congela. Lo más asombroso de este infierno de Bola del Dragón es su parecido con la Antártida, pues existe en la Antártida esa también hay una aguja de montaña, una montaña espigada. A ese lugar de la Antártida lo llaman Volcán Erebus, y se puede apreciar el parecido con el lugar llamado aguja de montaña de Bola del Dragón. El Erebus, volcán que expertos califican como vista infernal en mundo de hielo. El cráter del monte Erebus simboliza un infierno en la Antártida, según expertos, y lo vinculan estrechamente con antiguos dioses del inframundo. Sin embargo, su conquista recién ocurrió a principios del siglo XX. Imágenes satelitales del Erebus han dejado sorprendidos a muchos analistas que han hecho un repaso por la historia de este enigmático fenómeno visual. Ahí dicen está el dios del inframundo. En 1908, la expedición Nimrod dirigida por Ernest Shackleton consiguió ascender hasta los 3.794 metros de su cráter, que además sigue siendo uno de los pocos lagos de lava activos en todo el mundo. La escalada comenzó el 07 de marzo y ya desde el principio comprendieron que se encontraban en un lugar extraordinario. La base del volcán, aquella morada en la Antártida del terrible dios del inframundo, se hallaba repleta de chimeneas humeantes. Cientos de fumarolas bordean la base del Erebus, dejando un espectáculo geológico único en el mundo. Erebus era un dios primigenio griego, hijo de Caos y hermano de la noche, y representaba la oscuridad y las sombras. Un lóbrego dios creador de las brumas y nieblas que rodeaban los bordes del mundo y los lugares subterráneos. En castellano Erebo es sinónimo de infierno, y quizá esa era la idea que tenía Sir James Clark Ross, el primer explorador que llegó a verlo y que lo bautizó así el 27 de enero de 1841, cuando se encontró con el volcán activo más posicionado en el sur del mundo. Queda por descubrir por qué bajo este hielo donde está el inframundo hay una réplica de los Alpes suizos. Más extraño aún cuando sabes que están llevando hielo de los Alpes a la Antártica. Si se trata de un experimento, investigadores de Italia y Suiza extraerán muestras en otros sitios de los Alpes para llevarlos a la Antártida. Como me recuerda esto a otra historia, esta vez no es Bola del Dragón, esta vez me recuerda a una peli de vampiros. A Drácula, ¿recordáis la escena? El conde decide viajar a Londres, pero este debe realizar el viaje metido en cajones con tierra de Transilvania, ya que debe descansar en la tierra sagrada de su patria. Para alcanzar su destino debe viajar en carruaje hasta un puerto cercano al Bósforo y en barco hasta un puerto hasta la costa sur de Inglaterra. ¿Serán los Alpes suizos la tierra sagrada de la Antártida? O quizás sea al revés. Esto me recuerda a otra serie, ya sé estoy un poco pesado con esto de recordar, pero podría ser el muro de Juego de Tronos, el muro que separa los límites de la Tierra en la Antártida. Y para terminar, ¿no recuerda también este muro a la puerta encontrada por mí en la Antártida? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.